Bien, vamos a darle inicio entonces a este diplomado que está resultando para nosotros desde acá, desde el Instituto de Altos Estudios Hugo Rafael Chávez Frías, un nuevo reto, compañeros, compañeras, porque quizás algunos de ustedes no lo sepan, pero es el primer diplomado, la primera cohorte que estamos iniciando con esta charla, con este conversatorio de hoy a nivel internacional. Es decir, tenemos inscritos con la opción a recibir su diplomado compañeros venezolanas, venezolanos, pero también por primera vez tenemos diplomantes extranjeros. Un diplomado virtual, entonces, a través de la plataforma Moodle, nacional e internacional. Así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estoy seguro que vamos a realizar un gran trabajo, importante para seguir manteniendo, difundiendo el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Bueno, y fíjense, entonces para iniciar, como está previsto en el currículum, en el programa del diplomado, vamos a comenzar hablando sobre la vida de Chávez, los inicios de Chávez, la formación de nuestro comandante eterno. Los inicios, la génesis de nuestro comandante eterno. Hay que comenzar recordando el nacimiento, los primeros años de Chávez en Sabaneta. Sabaneta es la capital del municipio Alberto Arbelo Torrealba de nuestro estado natal, Barinas. Hugo Chávez nació, como seguramente todos ustedes ya conocen, un 28 de julio de 1954. Este año nuestro comandante cumple 68 años. Allí, pues, por supuesto, se dieron los primeros pasos en su formación. La formación normal de los niños, las niñas de aquella época en la escuela primaria, los contenidos de los currículos, los programas de estudio normales de la época, pero es importante destacar entonces, compañeros, compañeras, que allí Chávez comenzó a recibir las primeras influencias que contribuyeron de alguna manera a iniciar la formación de ese líder que ahora conocemos. Influencias importantes, además de los padres, Hugo de los Reyes y Rosa Elena, que eran maestros, sobre todo nuestro padre, que era maestro en la misma escuela primaria donde estudiamos, pues era una influencia dentro de lo que es el ejemplo y el estímulo a la lectura, al estudio directa para él y para nosotros, los hijos de esa familia Chávez Frías. Esa es una influencia que debemos tener en cuenta porque sin duda que ayudó, influyó en ese Chávez lector que todos conocemos. Realmente fue un estímulo, una motivación que recibimos desde muy pequeños, pues, a través, sobre todo, de nuestro padre. Y está la influencia de la mamá Rosa. Ustedes han oído también de boca del propio comandante Chávez todo el amor, la dedicación que nos dio la abuela,
a la que identificábamos así, Mamá Rosa. Para nosotros existían dos mamás, Mamá Elena, la madre biológica, y Mamá Rosa, la abuela, que nos crió prácticamente a Hugo y a mí, porque por situaciones familiares que se han mencionado en otro momento y que no vale la pena mencionar ahora, nosotros, Hugo y yo, este servidor siendo el mayor de la familia y Hugo el segundo, nos quedamos con la abuela, con la Mamá Rosa. Y aunque la otra casa siempre estuvo muy cerca, nosotros pues vivíamos directamente con la abuela. Y esa fue una influencia muy importante porque, bueno, la abuela, amor, toda dedicación, una compañera muy solidaria con los vecinos, siempre estaba preocupada por cómo estarían esas familias vecinas, qué necesitaban, lo poco que teníamos, porque realmente nosotros éramos una familia pobre, pero lo poco que teníamos o que se conseguía, la abuela lo compartía, sobre todo con otras familias más necesitadas aún que la nuestra. Entonces, en ese ambiente nos criamos. Eso influyó sin duda en el carácter y el sentimiento de Hugo Chávez, la solidaridad, pero también la disciplina, la honestidad. En la escuela primaria también, Chávez comenzó a preocuparse a través de la influencia del maestro Hugo de los Reyes y otros maestros de esa escuela Julián Pino en Sabaneta, por la historia patria. Aunque en esos primeros años, no con mucha dedicación, pero comenzó a preocuparse por esa historia patria, sobre todo Bolívar, Zamora, de los héroes de diferentes épocas en nuestra historia, pero que tenían ya una influencia importante, sobre todo en esa zona de Barinas y para los maestros, porque Zamora, parte de campaña, por ejemplo, la hizo en todos esos llanos de Barinas y los alrededores. Entonces siempre se sintió una influencia allí. Por aquí pasó Zamora, por aquí pasó Bolívar, el padre libertador. Entonces los maestros, nuestros maestros, incluyendo a nuestro padre, insistían de alguna manera en esa situación vivida en los años del siglo XIX, en esos años primero de la independencia dirigida por Bolívar, la lucha por la independencia dirigida por Bolívar, y años posteriores la guerra federal dirigida por Ezequiel Zamora. Y también Hugo siempre fue un muchacho muy dinámico, preocupado por conocer, muy curioso, y entonces nuestro padre lo motivó a que en algunas fiestas patrias él fuese una especie de orador de orden. Es decir, siendo muy pequeño todavía, 8 o 9 años, digamos, ya cursando cuarto, quinto año de educación primaria, entonces nuestro padre le escribía algunas ideas para esas fiestas patrias y le proponían que él fuese el orador, el que diese el discurso en la Plaza Bolívar del pueblo o en la misma escuela, dependiendo del acto que se organizase para celebrar la fiesta patria. Y bueno, y a Hugo desde un comienzo, hay que decirlo, le encantaba la idea o le encantó la idea, ¿verdad? Y entonces él, desde esa época, comenzó a hacer discursos para tenerlo en cuenta. O sea que él, en esa formación primaria, en esos primeros años, como dije, en Sabaneta de Barinas, inició
entonces lo que posteriormente se convirtió en una gran fortaleza para él, ¿verdad? El gran comunicador, el hombre de la palabra, de la palabra que llegaba y sigue llegando ahora en esta coyuntura a través de los videos, de las grabaciones, que llegaba y llega de manera muy fácil a cualquier persona, a cualquier población, sobre todo de habla hispana, hablando en forma general o hablando más allá de nuestras fronteras, más allá de Venezuela como nación. El hombre de la palabra, pues el gran comunicador que conocemos o reconocemos en Hugo Chávez. Se inició, desde mi punto de vista, allí en esos primeros años de Sabaneta. Eso para decirlo así rápidamente, y por supuesto, compañeros, compañeras, escuchan, diplomantes de esta visión general del legado del comandante Hugo Chávez para estimular la investigación. Aquí en esta conversación yo les voy a dar algunas pinceladas de lo que ustedes seguirán estudiando, lo que les llevará a realizar investigaciones importantes sobre esa vida de nuestro comandante, la génesis del líder que es hoy y será siempre Hugo Chávez. Después de los primeros años en Sabaneta, entonces tuvimos que ir a Barinas, la ciudad capital del estado, porque en esa época en nuestro pueblo no había institución de educación media. Los muchachos, que además hay que recordar que fuimos pocos, muy pocos, por la realidad que se vivía en la nación, que podíamos de los pueblos, porque la realidad de Sabaneta era la realidad de prácticamente todos los pueblos, toda la geografía de nuestro país. Los pueblos tenían, cuando mucho, una escuela de educación primaria. Y prácticamente en ningún pueblo existía el liceo, la institución de educación media. Estaban uno o dos, cuando mucho dos, en las ciudades capitales. Y los muchachos de la época y las muchachas, pues tenían que buscar la manera para poder seguir estudiando de irse a las ciudades capitales para inscribirse en esa institución de educación media. Muy pocos podían hacer eso, precisamente por las condiciones de pobreza en las que vivía la gran mayoría de nuestra población en esos años. Bueno, nosotros pudimos hacerlo por los esfuerzos de nuestro padre. Como les decía, nunca fuimos una familia que manejase bienes materiales de importancia. Al contrario, fuimos una familia muy pobre, pero teníamos algunas pequeñas ventajas con respecto a otras familias que estaban prácticamente en las mismas condiciones. Una de ellas, bueno, el hecho de que nuestros padres eran maestros y eso les proporcionaba algunas conexiones de las permitidas, por supuesto, pero para hacer movimientos de esta naturaleza que les comentaba, poder movernos del pueblo a la capital del estado, conseguir los cupos, etc. Pero la ayuda fundamental que nosotros recibimos fue la de un hermano de nuestro padre, el tío Marcos, que ya vivía en la capital del estado de Barinas y nos recibió en su casa. Esa ayuda fundamental. Si no hubiese sido por ese tío, quizás la historia sea otra. Lo cierto que vienen esos años de Hugo en el estado, en la capital, perdón, del estado Barinas, que tiene el mismo nombre, Ciudad de Barinas,
y allí hace todo su bachillerato, los 5 años de educación media. Siempre un estudiante también, por lo menos en la escuela primaria de Sabaneta, Hugo presentó examen final en 6º grado, porque todos los demás años, del 1º al 5º grado, fue eximido, ¿verdad? Esa figura que ustedes saben existe para los niños de alto rendimiento. Y en el liceo, siempre excelentes notas en todas las materias. Entonces, y además de esos estudios, de esa preparación académica, a la que siempre le prestó mucha atención, mucha dedicación, bueno, entonces también se dedicó con mucho empeño a la pintura y a la práctica del béisbol. Y fue un buen pintor. Ustedes seguramente han visto algunas de sus obras por ahí. No son muchas, pero existen algunas. Y se muestra allí que fue buen pintor y un excelente pelotero. Allí, en esos años de bachillerato, comenzó a tener las primeras influencias políticas. Llamémosla así, influencia política. Porque entonces, entre otras de ellas, yo, su hermano mayor, comencé a militar en la izquierda venezolana alrededor de los 16 años y él tenía 15. Y bueno, nosotros siempre tuvimos una relación muy estrecha, como hermanos, amigos, confidentes, etc. Y pues yo le comentaba prácticamente todo lo que hacíamos, y en este caso refiriéndome a la militancia política, los documentos que leíamos, cuáles eran los objetivos, etc., ¿no? Y esa fue una influencia inicial. Hay que ser muy realistas y decir que él efectivamente al comienzo no se mostró muy interesado por esos temas, pero les prestaba atención. Pero también recibió influencia porque conocimos allí en la organización donde llegamos a vivir en la ciudad capital, en Barinas, conocimos a la familia Ruiz Guevara. Y primero a los muchachos de esa familia, y sobre todo porque jugaban béisbol, pero también tenían ya ellos, estos muchachos de la familia Guevara, tenían una cierta influencia política porque su padre, el historiador, poeta, militante revolucionario José Esteban Ruiz Guevara, era militante del Partido Comunista y eso, un estudioso, un escritor, investigador de nuestra historia patria. Y Hugo, pues entonces a través de sus hijos lo conoció, y este compañero al que yo también conocí era un gran conversador y siempre quería mostrar con el ejemplo lo que él consideraba que había que hacer en lo que era ya la lucha revolucionaria. Él, Ruiz Guevara, como militante del Partido Comunista, y ejercía pues una influencia importante sobre los muchachos que iba conociendo a través de sus hijos. Digamos que era parte de su labor como militante comunista, como militante revolucionario. Cosa que sin duda entonces influyó inicialmente en Chávez. Y Chávez, desde mi punto de vista, comenzó allí entonces a adquirir ese bagaje de conocimientos en el área revolucionaria, y seguramente comenzó a interesarse por esos temas más de lo que él mismo en ese momento supuso, más de lo que él mismo asumió en su momento. Porque él estaba, como seguramente ustedes han también en otras oportunidades,
en esos años estaba más interesado en el béisbol que en otra cosa. Aunque, como les dije, asistía a sus clases de pintura, cumplía con esa tarea y se transformó en un buen pintor. Cumplía con todos los requisitos académicos de sus estudios de bachillerato, excelentes notas, salvo una materia en quinto año que le dio guerra y que incluso salió de quinto año de bachillerato con esa materia aplazada, la química, y luego tuvo que repararla, como se llama acá en Venezuela. Pero eso lo hizo y no tuvo problemas más adelante por ello, ¿no? Pero su pasión, aunque cumplía con todas esas tareas, y como les digo, seguro que él se iba interesando por estos temas de la política y de la historia nuestra por la independencia, que es, digamos, la historia política, el materialismo histórico, como se llama en el marxismo. Él mismo no se daba plena cuenta de ese interés que se iba cultivando en él, ¿verdad? Pendiente sobre todo de esa gran pasión que fue el béisbol para él. Y como él mismo contó en diferentes oportunidades, ¿verdad? Una vez que sale de bachillerato, entonces buscando cómo jugar béisbol profesional, piensa que se presenta la oportunidad porque llega un oficial muy joven, un teniente del ejército venezolano, al liceo Leri de Barinas, donde nosotros estudiamos, a promocionar la carrera de la Academia Militar de Venezuela. Es decir, buscando cómo motivar, fue una tarea que hicieron durante varios años, que iban cada año los oficiales del ejército y de otros componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas, iban a los liceos a darle charlas a los de cuarto y quinto año, fundamentalmente, buscando motivar muchachos que salieran del liceo e ingresaran a la Academia Militar de Venezuela. Esa oportunidad se le presenta a Chávez, ¿verdad? Porque él estaba pensando qué hacer para seguir estudiando, pero para jugar béisbol, fundamentalmente. Entonces él mismo decía que cuando oyó la charla de este militar, y bueno, que la academia pues tiene su sede en Caracas, él lo primero que pensó fue, esta es mi oportunidad. Ingreso a la Academia Militar y de allí hago los contactos que tenga que hacer para ingresar al béisbol profesional. Y así ingresó a la academia. Un tema que es importante tener en cuenta para los análisis, para las investigaciones que ustedes van a seguir haciendo, compañeros, compañeras, es que de una de esas cuestiones que alguien podría llamar extrañas que sucedieron en la vida de Chávez, él mismo decía que sintió en algunos momentos que como que una mano invisible dirigía su destino, porque no es este el único caso. Hay otros que ustedes, estudiando su vida, los van a ir detectando. A mí, por lo menos, me gusta hablar de las causalidades de la vida. Otras personas piensan que es el destino. Lo que sí pareciese es que efectivamente no son casualidades, sino, por eso repito, yo digo que son causalidades de la vida. Porque Chávez entra entonces con esa pasión por el béisbol, pensando en utilizar la Academia Militar como un trampolín, para decirlo de esa manera muy llana nuestra, usarla a la Academia Militar como un trampolín para ingresar al béisbol profesional. Pero resulta que pasan 3 meses, solo 3 meses, que es poquísimo tiempo,
de esos cursos introductorios que hacen en la Academia Militar, para que, aunque los muchachos y ahora muchachas cumplen con unos requisitos iniciales y logran ingresar, pasan 3 meses de prueba. Es decir, con cursos introductorios en lo académico, en lo que a la preparación física se refiere, y los van examinando. Y a los 3 meses, entonces, tienen sus pruebas finales de esos cursos introductorios y algunos muchachos no aprueban. Es decir, los que no aprueben, pues entonces no continúan la carrera militar. Es lo que llaman en nuestras academias militares, al cumplir esos 3 meses, y los que aprueban esos cursos introductorios académicos y de preparación física, como les decía, entonces les hace un acto muy formal, muy bonito además, y les entregan la daga de cadetes. A los 3 meses, cuando Chávez aprueba ese curso o esos cursos introductorios, incluyendo que allí mismo en la Academia Militar le dieron la oportunidad para reparar la química que traía de 5º año de bachillerato. Además de todos los otros cursos que tenía que estudiar para pasar en esos 3 meses, estudió la química y aprobó el examen de reparación de esa química. Y de tal manera que él aprobó con altas calificaciones esos cursos introductorios, esos 3 primeros meses en la Academia Militar. Y él mismo decía que cuando le entregaron la daga de cadete, en ese momento él se dio cuenta que había nacido para ser soldado de la patria, para defender la libertad y la soberanía de nuestra nación, y que efectivamente tenía que olvidarse del béisbol. En ese momento, 3 meses después de haber ingresado, supuestamente sin estar pensando nada más que el béisbol. Bueno, eso es para analizarlo, pienso. Luego entonces se dedica a lo que significa prepararse en esos 4 años de la Academia Militar para ser de los mejores oficiales que egresaran de la Academia Militar. Ese fue entonces su propósito. Y allí recibe otras influencias importantes para lo que vino después. Porque ahí la Academia Militar sufrió una transformación precisamente ese año en el que Chávez ingresa, 1971, del siglo pasado, y la Academia Militar pasa a ser, para decirlo rápidamente, se transforma de ser una institución técnica a una institución universitaria. Y es la de Chávez, la primera corte que egresa con el título de licenciados en artes militares y con una especialidad que cada uno escogía en su momento. Entonces, con esa transformación, que también es importante tener en cuenta, la vieja Academia Militar se transforma entonces en una universidad militar y tiene la necesidad de ingresar personal, digamos, más calificado que el que tenían anteriormente. Y allí, entonces, ingresan como profesores algunos civiles, profesores universitarios, con mentalidad progresista, a darle clase a estos nuevos cadetes de la nueva Academia Militar. Pero también son llamados a dar clases allí, en esa nueva Academia Militar, algunos oficiales militares ya de alto rango, que siempre fueron muy estudiosos
analistas de nuestra historia y de nuestra realidad, la coyuntura de esos años en Venezuela, y que entonces eran profesores, tanto algunos civiles como algunos militares, con esa mentalidad progresista que influyeron en el comandante Chávez y por supuesto en otros de esos muchachos de la época, que en el caso de Chávez, por eso dije hace un momento que aparentemente no estaba muy interesado por esos temas, esa influencia, desde mi punto de vista, despertó lo que está allí de manera, digamos, un tanto solapada. Esas influencias que él traía de la formación en Sabaneta, lo que sucedió durante los años de bachillerato en Marinas, esas influencias entre lo social y lo político, a lo que ya me he referido resumidamente, estaban en el espíritu, el mente de Chávez como solapadas, desde mi punto de vista. Y las influencias de la Academia Militar despertaron, hicieron que afloraran esas influencias que había recibido el comandante Chávez. Y entonces comenzó con mucha conciencia ya entonces, se hizo consciente estas situaciones que le interesaron mucho y comenzó a estudiarlas, a investigarlas, a analizarlas, ahora sí con un propósito, podemos decir. De ahí en la Academia Militar, él se dio cuenta, como incluso lo escribió en un diario que está publicado por allí, el Diario de Cadete, que escribió el propio Chávez cuando tenía escasos 19, entre los 19 y los 20 años, que él se dio cuenta de la realidad que vivíamos en el país, la dependencia, la pobreza, la mayoría de la población, la corrupción, incluyendo algunos personajes de la propia Fuerza Armada venezolana. Todo ese panorama que conformó la Cuarta República, él se fue dando cuenta, fue estudiando y fue prefigurando en su mente un proyecto que él resume en el Diario del Cadete, diciendo algo así como: algo hay que hacer, algo tenemos que hacer para salvar la patria. Ahí comienza a nacer entonces el Chávez político, y con él comienza a nacer el proyecto bolivariano de esta nueva época. Porque dentro de esas influencias en la Academia Militar, pues por supuesto, profesores, ya dije, tanto civiles como militares, que insistían en el estudio, en el rescate de nuestra memoria histórica. Y por tanto, entonces, en la investigación, el análisis de el proyecto bolivariano inicial, el proyecto del padre libertador, pero también las enseñanzas de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora, de Miranda, de Sucre. Y nace entonces, podemos decir allí, en esos años de la Academia Militar, el nuevo proyecto bolivariano que Chávez va prefigurando sobre la base de el anterior proyecto de libertad y soberanía del padre libertador, y con esas contribuciones de nuestros propios libertadores y libertadoras, y teniendo en cuenta enseñanzas, ejemplos de otras partes de nuestra América y del mundo. Porque fíjense que hay una figura bien importante de tener en cuenta, que también la
dijo el propio Chávez. Después del 4 de febrero, uno de los ataques que lanzaba la derecha nacional e internacional al comandante y a los demás militares que lo acompañaron en la insurrección del 4 de febrero del 92, pero sobre todo dirigiéndose a Chávez, que ya la oligarquía, la derecha nacional e internacional había identificado como el líder de aquel movimiento desde los primeros momentos de ese 4 de febrero, así como lo identificó el pueblo. La derecha le puso ojo, como se dice, y uno de los ataques, porque entonces comenzó la guerra mediática desde ese mismo momento. Disculpen que me desvíe un poco del hilo de la conversación, pero tiene que ver con ello. Comenzó la guerra mediática inmediatamente, y uno de los ataques que le lanzaban era que él había sido un infiltrado del Partido Comunista en la Academia Militar, como parte de un plan para lo que sucedió, para llegar hasta una insurgencia militar. Bueno, decía la derecha venezolana, un golpe de Estado. Chávez fue infiltrado por una célula del Partido Comunista con el plan de dar un golpe de Estado como el que dieron el 4 de febrero. Chávez después decía, eso es totalmente falso. Y la historia misma ha demostrado que es así, que Chávez además no tenía por qué decir mentiras. De las personas y de los líderes más transparentes que yo he conocido, hay que decirlo, Chávez es uno de ellos. Sino el más transparente, el más sincero, el más frontal además. Y podemos entonces decirlo porque lo conocimos bastante, ¿no? Entonces Chávez dijo, eso es mentira. Todo el mundo sabe ya que cuando yo ingresé a la Academia Militar, parte que ya les comenté, yo ingresé pensando en cómo ir al béisbol profesional. Bueno, después me transformé en soldado de la patria. Y él se lo dijo a un periodista argentino que lo entrevistó en su momento. Él le dijo eso es de la célula comunista que yo ingresé como parte de un plan de la izquierda venezolana, eso es totalmente falso. Pero le dice al periodista, lo que sí puedes decir ahora, puedes publicar ahora, es que cuando egresé de la Academia Militar, entonces sí salí de allí con un fusil al hombro para defender la patria, para defender lo que es la verdadera libertad y soberanía de la nación, y con un libro del Che bajo el brazo. Eso creo que es una figura que sirve para mostrar de manera resumida y muy gráfica, más desde mi punto de vista, la influencia de entonces de la Academia Militar, para llamarla así, para mostrarlo como la institución, la influencia de la Academia Militar en la formación del liderazgo de Chávez. Y es así, ustedes siguen investigando, que lo van a hacer, estoy seguro, y profundizan en todo lo que vivió Chávez durante esos 4 años en la Academia Militar, y se dan cuenta que efectivamente pues allí se pulió el espíritu de Chávez para lograr transformarse en ese líder que ahora conocemos. Él surgió de allí con la idea clara de qué era lo que había que hacer, aunque primero decía, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo para salvar la patria. Cuando salió de la Academia Militar, ya él sabía qué era lo que había que hacer. Terminar de organizar un movimiento cívico-militar para la toma del poder político y lograr transformaciones profundas en nuestra nación que nos llevasen a lograr verdaderamente libertad y soberanía. Un proyecto de transformaciones profundas que nos llevasen a lograr el proyecto auténtico del Padre Libertador, para decirlo también así de manera resumida. Pero así salió Chávez de la Academia Militar. De ahí en adelante todo
un proceso que es un poco más largo de conversar y que, como les he dicho, para las etapas anteriores de la vida de Chávez, ustedes deben, en el desarrollo de este diplomado, y van a tener varias clases relacionadas con eso, les van a poner tareas, sus tutores y tutoras relacionadas con ello. Viene todo ese proceso de organización, entonces, perdón, de captación de elementos, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, para organizar pues a la vanguardia que va a asumir lo que ya decía. Tomar el poder político con un programa de gobierno, con un proyecto político ideológico para las transformaciones profundas necesarias en la nación. Eso Chávez lo logra con altos, bajos, problemas internos, delaciones, traiciones, pero y sobre todo por el gran empeño de nuestro comandante eterno, aunque en algunos momentos se producen algunos retrocesos, él logra que esa organización siga avanzando. Y llega diciembre de 1982, donde todavía con dificultades importantes de tener en cuenta, realiza el juramento en el Samán de Güere. Ese es otro momento crucial en el desarrollo del liderazgo de Chávez y por tanto en el desarrollo del proyecto revolucionario. Las circunstancias que llevaron a que aparentemente de manera casual, pero yo digo que es parte de la causalidad de la vida en Chávez, fuese junto con otros compañeros al Samán de Güere y realizar ese juramento ligando el juramento de Bolívar en el Monte Sacro con las consignas de la guerra federal que dirigió Zamora. Juraron él y los compañeros que estaban allí. Bueno, eso no da descanso a sus brazos, a sus almas, hasta no liberar a Venezuela del yugo de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, para decirlo así resumidamente también. Ese juramento marcó la historia de Chávez, la historia de nuestro proyecto, la historia del país, por tanto, y desde nuestro país hacia nuestra América. Un momento crucial en nuestra historia. De allí sale Chávez con el apoyo de otros compañeros. Ahí, pues, este humilde servidor estaba incluido, participaba como parte de los elementos civiles en los planes que se iban prefigurando, asistíamos a reuniones de trabajo, etc. A partir de ese momento se inicia una labor más fuerte que la de los años anteriores para consolidar el MBR 200, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El aparato político, la vanguardia revolucionaria que se iba a encargar de lo que ya mencionaba. Tomar el poder político en el país para, con un programa bien claro, lograr transformaciones profundas. Es decir, iniciar una verdadera revolución. El MBR 200, bueno, seguimos trabajando y se va fortaleciendo bajo el liderazgo de Chávez
hasta que llega el momento de, pasando por el Carazo, que también es un momento importante porque surgió como una explosión social espontánea que nos agarró de sorpresa y fue un movimiento social importante de estudiar, de considerar, porque como Chávez lo decía, sirvió de detonante al 4 de febrero, ¿verdad? Pero es un movimiento social sin dirección política prácticamente, y que el gobierno de ese momento, dirigido por el nefasto Carlos Andrés Pérez, reprimió a esa población que salió a la calle de manera tremenda, como sabemos, miles y miles de personas asesinadas, aparecidas. Por ahí hay unos números que se llaman oficiales, pero que se quedan cortos. Nadie sabe exactamente cuántos muertos y desaparecidos hubo en ese alzamiento, en esa explosión social del año 89. Ese hecho agarró al MBR 200 desprevenido. Incluso algunos compañeros llamaban, sobre todo a Chávez, que ya había asumido el liderazgo de ese movimiento, o mejor dicho, era reconocido como uno de los líderes principales del movimiento, sin que nadie lo decretara, sino bueno, por su dedicación, por su trabajo, por todo lo que él hacía para lograr que ese movimiento se mantuviese, se fortaleciese y que pudiera seguir avanzando. Él mismo lo contó también, que hubo compañeros que llamaron y bueno, ¿qué hacemos? Y la decisión en ese momento fue esperar, ¿verdad? Porque no estábamos preparados para lanzar una insurgencia que realmente tuviese algunas posibilidades de éxito, ¿verdad? Pero ese hecho sirvió de detonante, como ya dije, para el 4 de febrero. Ese hecho mostró de manera terrible que el deterioro de la sociedad venezolana, del gobierno, de esas coyunturas a las que nos llevó la Cuarta República, era peor de lo que nosotros incluso teníamos en nuestros análisis. Ahí se mostró la realidad de manera abierta, muy dura, muy terrible, pero pudimos visualizar de mejor manera la realidad del país. Y del 89, 90, 91, en diciembre del 91, Chávez nos dice, porque yo sé que había tenido varias reuniones y con un grupo de nosotros en Barinas, aprovechando que él pasó ese diciembre, el 31 de diciembre, con la familia allá en Barinas del 91, él nos planteó, bueno, que ya los análisis que ellos habían hecho como Secretariado General del MBR 200, donde la mayoría eran los jefes militares, los comandantes, pues, habían llegado a la conclusión que no se podía esperar más. Incluso un plan inicial había sido que la insurgencia tenía que ser en ese diciembre del 91. Hubo algunas situaciones allí que no permitieron que eso se realizara. Ya terminando el 91, entonces se tomó la decisión que no se podía esperar más, porque están condiciones, como dice la teoría, objetivas y subjetivas, estaban dadas para la acción que se había planificado. Y si no se hacía en esas semanas siguientes, en esos meses siguientes, sin esperar demasiado, esas condiciones iban a ir desapareciendo, se iban a ir diseminando e íbamos a perder la oportunidad de poder actuar con probabilidades de éxito.
con algunas probabilidades de éxito. No se podía esperar más. Decisión entonces en diciembre del 91. Ahí recuerdo que el 2, 3 de enero ya del 92 nos despedimos. Hugo salía de Barinas y se incorporaba a su trabajo en la guarnición militar donde estaba en Maracay, del estado Aragua. Y nosotros que estábamos en Barinas como un grupo de retaguardia a esperar la información para esa acción insurgente. Y fue lo que pasó el 4 de febrero del 92. Sin duda, de los temas de nuestra historia más reciente, de los más conocidos, y que entonces le dio nacimiento definitivamente, digo yo, desde mi punto de vista, a este proceso que nos ha traído hasta acá. Porque el 4 de febrero, hecho que hay que seguir estudiando, igual que los anteriores que he mencionado, pero que es entonces de los más conocidos, podemos decir. Hubo también delaciones, traiciones, tanto del ámbito militar como del ámbito civil. Uno por lo menos de los partidos políticos de izquierda, que se habían comprometido a transformar efectivamente en una insurgencia cívico-militar aquel hecho, porque mientras estuviesen los militares actuando en ese plan de toma del poder político, ese partido se había comprometido a sacar a la calle miles y miles de personas para apoyar la insurgencia militar, movimiento cívico-militar. La gente en la calle mientras los militares actuaban para la toma del poder. Eso no se cumplió por diferentes razones, pero lo cierto en definitiva es que sabemos, historia más conocida, que el 4 de febrero de 1992 fue un hecho histórico muy importante, una derrota militar, pero se transformó en una gran victoria política y social de nuestro proyecto. Porque una vez que sale el comandante Chávez preso, derrotado, pero con un gran coraje, con una gran valentía, y le habló al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo a través de los medios de comunicación, desde ese mismo momento, nuestro pueblo, sobre todo el venezolano, se enganchó con ese líder militar que veían allí por primera vez. Ese pueblo nuestro, en su mayoría, se enganchó con una esperanza que representaba ese joven líder militar que les hablaba y les decía que por ahora no se habían logrado los objetivos planteados, pero que definitivamente el país tendría que encauzarse por nuevos caminos para lograr libertad y soberanía, para lograr un destino mejor. Eso el pueblo lo asumió como la gran esperanza. El pueblo adormecido durante muchos años por aquellos gobiernos y aquellas políticas de la Cuarta República, sintió que había un renacer con las palabras que les estaba enviando aquel joven militar preso, derrotado, como ya dije, pero mostrando a través de esa cara de cansancio, de horas sin dormir que tenía, mostrando sin embargo un gran coraje, una decisión de que estaban derrotados, pero que era por ahora. Eso terminó ahí, pues, en definitiva. Y así ha sido, compañeros, compañeras.
ese momento muy importante de tenerlo siempre presente, de seguirlo estudiando, analizando, lo que ha significado el 4 de febrero del 92, hecho del cual hemos cumplido 30 años, lo que ha significado para este proyecto que nos ha traído hasta acá. Fíjense que de todas las conmemoraciones que han sido bicentenarias en nuestra nación, tenemos este año las conmemoraciones de estos hechos a los que me he referido como parte de la génesis del liderazgo de Chávez, de la génesis del proyecto de construcción socialista que nos ha traído hasta acá. En diciembre que viene cumplimos 40 años del juramento en el Samán de Güere. Acabamos de cumplir 30 años del 4 de febrero de 1992. Y se cumplen 20 años de otro hecho que no he mencionado hasta ahora, pero que voy a tocar rápidamente y con eso voy a terminar esta conversación. Cumplimos 20 años del golpe de Estado, ese sí, un golpe fascista, organizado por el gobierno de los Estados Unidos y ejecutado por la derecha venezolana. 20 años del golpe de Estado del 2002. Rápidamente, para enlazarlo con todo lo que les he venido comentando, bueno, después de la derrota militar del 92, Chávez, 2 años preso, la cárcel de la dignidad, como él mismo la llamó, 2 años que Chávez aprovechó para seguir puliendo su formación, el proyecto bolivariano. Fueron 2 años de mucha producción intelectual de Chávez, pero también de acción, porque desde la cárcel y a través de los contactos que tenía con nosotros, que íbamos y veníamos, desde allí comenzó a organizarse de manera muy sólida en la calle el MBR 200. Cuando él salió en el 94, marzo del 94, de la cárcel de Yare, ya el MBR 200 era un movimiento bolivariano fuerte en la calle. Mucha participación popular, pues, en definitiva, se habían sumado algunas fuerzas de izquierda, algunos viejos militantes de diferentes partidos de izquierda, de las guerrillas venezolanas que habían estado por allí sin saber exactamente qué hacer, con algunas desesperanzas, empezaron a sumarse con Chávez en la cárcel al MBR 200. Cuando él sale, ya tenemos ese movimiento organizado en la calle. Y comienza ese recorrido de Chávez por todo el país y logra entonces consolidar su liderazgo y fortalecer la organización, el MBR 200 en la calle. Y después de varios debates, de análisis de todo tipo, encuestas incluso que logramos realizar, tomamos la decisión en abril, 19 de abril exactamente de 1997, de participar en las elecciones presidenciales que se tenían que realizar en el país en diciembre del 98. Y se inicia una etapa que tomamos la decisión de, por ahora, dejar la vía de las armas e ir, porque era lo que las condiciones objetivas y subjetivas del momento nos mostraban, ir a la toma del poder político por la vía pacífica, participando en las elecciones del 98 con Chávez como candidato a la presidencia. Una campaña intensa, recibiendo ataques de todo tipo, de la derecha venezolana y de la derecha internacional,
toda la guerra mediática que desarrollaron los tanques pensantes del imperio, guiones que le enviaban a la derecha venezolana que se encargaba de ejecutarla por acá, por estas tierras. Pero fue un gran ataque nacional e internacional para tratar de desprestigiar la candidatura de Chávez. No lo lograron. Y también entonces parte de la historia más conocida. Gran victoria de Chávez en diciembre del 98, que es la victoria del pueblo, para asumir la presidencia de la República en febrero del 99. Y de allí se inicia entonces ese proceso de transformaciones profundas para la construcción de la patria nueva. En ese momento todavía no hablamos de socialismo, pero por supuesto que los elementos del socialismo están contenidos allí en el programa de gobierno, en nuestro plan general Simón Bolívar, como se llamó inicialmente, y que ahora está contenido en el plan de la patria. Allí están los elementos. Aunque no se hablase de socialismo, era rescatar la patria para esa construcción socialista, porque no hay otro camino. O es capitalismo o es socialismo. Parte de los debates que ustedes van a desarrollar también durante todo el diplomado. Recordemos que el carácter socialista lo anunció Chávez formalmente en el 2005. Pero, bueno, se toma el poder político a través de las elecciones para iniciar ese proceso de transformaciones profundas. Y el imperialismo, muy preocupado por lo que comenzó a suceder acá, que se dieron cuenta que efectivamente íbamos por el camino de esas transformaciones, que íbamos a construir revolución verdaderamente, que no pudieron controlar a Chávez como intentaron en los inicios, organizaron y ejecutaron el golpe de Estado del 2002, el cual también ustedes estudiarán y analizarán en su momento. Cumplimos ahora 20 años. Ahora mismo, abril, el 11 de abril, 11, 12 y 13. Todo 11 tiene su 13. El 11 de abril fue el golpe que pudieron mantener por unas escasas 48 horas, pero allí, por la acción del movimiento cívico-militar, legado de Chávez, que ya en ese momento sí estaba sólido, podemos decir, bien organizado, muy consciente, pueblo en armas, pueblo civil, pueblo uniformado, pueblo sin uniforme, movimiento cívico-militar articulado, logramos desmontar ese golpe de Estado terrible, que fue además muy bien organizado, pero que no tenía apoyo popular. Y Chávez y la revolución sí tenían ese apoyo del pueblo, además de la mayoría de la Fuerza Armada Bolivariana. Ya se había consolidado, podemos decir así, el movimiento cívico-militar que nos ha permitido seguir resistiendo y venciendo los embates del imperialismo norteamericano en ese intento de frenar nuestro proceso. Como siempre decimos, no han podido ni podrán. Todos esos elementos van a tener la oportunidad entonces de estudiarlos, seguir investigando, profundizar en esas investigaciones, continuar analizando para seguir fortaleciendo la conciencia revolucionaria a nivel nacional e internacional, y bueno, y que eso nos permita entonces tener un mayor bagaje teórico, para llamarlo de esa manera, y seguir con la práctica revolucionaria. Teoría y práctica revolucionaria, como ya todos los diplomantes de este diplomado, con el compromiso de asumir para divulgar por todas partes ese legado de Chávez como parte de la teoría revolucionaria
que nos permite entonces ir a la práctica diaria por nuestras transformaciones, por nuestra libertad y soberanía en cada sitio de nuestro continente y más allá, ir a esa práctica revolucionaria con mayor solidez, con mayor conciencia, con mayor seguridad. Espero haber sido que ustedes tenían y bueno, de esta forma damos inicio formal al diplomado, la visión general, el legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías, con los objetivos que les he planteado también resumidamente. Un gran abrazo para todos y todas. Nos seguiremos viendo por estas vías y otras, para contar juntos en esta lucha revolucionaria, compañeros y compañeras, compatriotas, camaradas. Viviremos y venceremos.